Anton Semyonovich Makarenko fue un pedagogo ruso nacido el 13 de marzo de 1888 en la ciudad de Vilopol, en aquellos años la capital de Ucrania. A los 5 años ya había aprendido a leer y era un ávido lector. Desde pequeño mostró una capacidad de observación poco común, y a eso se unía el deseo de llegar hasta las causas originarias de cada fenómeno. Makarenko se matriculó en la escuela urbana de Kremenchuk, donde estudió durante unos 6 años. El programa docente de la escuela era bastante completo, pero los alumnos no podían matricularse en los grados superiores. Makarenko siguió estudiando con brillantez. Su erudición y conocimientos de los clásicos rusos y extranjeros eran asombrosos para un chico de su edad. Tenía profundos conocimientos de filosofía, astronomía y ciencias naturales. En 1904, con 16 años, terminó el instituto con sobresaliente en todas las asignaturas e ingresó en unos cursos pedagógicos de 1 año de duración, en los que preparaban maestros para las clases en las zonas rurales y barrios obreros. En la primavera de 1905, Makarenko terminó el curso y en otoño de ese mismo año empezó a trabajar como maestro en la escuela primaria de la empresa ferroviaria. ¡Все наружу! ¡Эта развалина скоро рухнет! ¡Все наружу! ¡Эта развалина скоро рухнет! ¡Все наружу! Наружу, мать твою! Давай отсюда, быстро! Era un extraordinario profesor. Tenía muchos conocimientos y sabía transmitirlos magistralmente. Enseñaba a pensar y a razonar. Y sin embargo, era rechazado por los niños. Твою мать, пулемет! Проклятие! Нам не помешает здесь поддержка! Что за дрянь? Отходим! Бог мой! Черт, беги! Вот мать твою! Собрать оружие! Отступаем! Мои глаза! Давай, пошли! Я ничего, мать его, не слышу! No comenzó a interesarse por la pedagogía hasta que, haciendo el balance de uno de los trimestres, decidió experimentar con los niños. Calculó la puntuación media de cada uno de sus alumnos, y en correspondencia con la puntuación obtenida, distribuyó los puestos del primero al último. Colgó la hoja de notas, y cuando el chico que ocupaba la última posición se vio en el tablón, el muchacho entró en un profundo estado de amargura, ya que era un buen estudiante que había enfermado de tuberculosis. Esto conmocionó a Makarenko, y encontró el motivo de su bajo rendimiento. El joven maestro comprendió que para educar no solo le hacía falta tener grandes conocimientos y ser un buen profesor, sino también comprender las peculiaridades de la vida de cada estudiante, tener en cuenta sus rasgos personales para influir en ellos. Makarenko escribió numerosas obras, entre las que destaca el poema pedagógico. Fue un libro muy popular en la URSS y actualmente ocupa y forma parte del temario de estudio de numerosos planes universitarios relacionados con el mundo de la escuela y la pedagogía. Hola Fanny, ¿qué haces? Estoy haciendo la tarea de Makarenko. ¿De quién? De Makarenko, el poema pedagógico. Órale. Bueno, voy a almorzar. Adiós. ¿Y no vas a hacer la tarea? Me la pasas largo, ¿va? Adiós. No puedo estudiar más a Makarenko. Mi cuerpo no puede con tanto comunismo. No puede ser, ya conozco más a este señor que a mí.
поговорить на любую тему. Можем поговорить на любую тему. Sí. Просто Oye, disculpa, ¿tú eres Antón Mecánico? Настоящего гражданского общества. ¿Te puedo hacer unas preguntas para una tarea? Ницца, да, это общество. Siéntate, por favor. Ok. Потому что Bueno, vamos a empezar. Ok, señor Makarenko. ¿Cómo formuló usted su pedagogía? хочу сказать большое спасибо всем, кто здесь собрался, потому что вы видите перед собой, может быть, зачатки настоящего гражданского общества, о котором вы говорите, и нам оно снится, да, это общество. И что я хочу сказать? У меня несколько вопросов просто. Первое — свобода, слово такое. То есть свобода прессы, свобода информации, потому что то, что сейчас творится в стране, это скорее сословная страна, тысячелетняя такая. Есть князей и бояр, да, с мигалками, и есть тягловый народ, и пропасть огромная. Вы все это знаете. С другой стороны... Ok, muchas gracias. ¿Qué es lo que hace diferente su pedagogía a la del resto de los Чтобы шахтеры не шли. ¿Qué es lo que hacía su pedagogía diferente de otras pedagogías? Личной стороне, свободной, уважающей себя, и тогда поднимем патриотизм. Потому что патриотизм плакатом его не создашь. А у нас, я вижу, очень много, и я не один, интеллигенция, очкарики, скажем так, мы видим очень много. И вот видим этот плакат, внешние проявления, попытка построения патриотизма, какой-то совести в стране путем гимнов и маршей, ну и так далее. Все это мы проходили. Только гражданское общество, только равенство всех перед законом, всех, абсолютно, всех, и вас. Entonces, para usted tenían mucha importancia estas buenas costumbres de las que me habla, ¿no? Ну и вообще и нищим, коллегам, старикам, и все это будет идти от души искренне и честно. Но для этого нужна свобода прессы. Entonces, para usted, estas buenas costumbres de las que me habla tenían mucha importancia, ¿no? Что мы видим по ящику, извините, это просто, это не полемика даже, это просто, ну, те же марши и гимны. Вот. И на самом деле протестный электорат растет в стране. Он растет, вы это тоже знаете, много недовольных сложившейся ситуацией. Как вы думаете, произойдет ли вот, есть ли у вас в планах действительно серьезно, искренне, честно либерализация, демократизация настоящей страны, чтобы общественные организации не душились, чтобы мы не перестали бояться милиционера на улице? Okay. Entonces, ¿cuál era la nueva tradición polémica? No, espera. ¿Y cuál era como su nueva propuesta, la nueva tradición que causó tanta polémica entre los altos mandos de su sistema educativo? Пока да. Но я могу вам дать то, что мы с ребятами тут сочинили вам, даже не сочинили, а какие-то факты, то, что происходит в стране, наше мнение. Хорошо, спасибо. Я обязательно посмотрю. Прежде всего, хочу сказать, что без нормального демократического развития будущего у страны не будет. Это будущего у страны не будет. Конечно, не будет. Это очевидный факт. Очевидно. Потому что только в свободном обществе человек может реализоваться. Entonces, ¿usted ya conoce México? Нет, то наступают последствия. ¿Cómo ha visto usted que ha impactado su pedagogía en este país en la actualidad? Тезис. Второй. Все должны действовать в рамках закона. Вы абсолютно правы. Значит, ну вот с этого момента наступают вещи, которые требуют профессионального подхода.
Вы упомянули шахтеров. Да, Я могу вам сказать, что я очень близко к сердцу принимаю все, что там происходит. и я тоже. Да. Значит, но профессиональный подход требует взвешенного анализа и правового, и No, экономического. pero tengo muchas preguntas todavía. No. Soñé con Antón Macarenco. Antón Macarenco constituye hoy en día un personaje de suma importancia para la pedagogía actual, tanto así que la mayor parte de sus conceptos se han retomado con la intención de adaptarse a los sistemas educativos de la actualidad. Esto a pesar del comunismo que destilaba cada uno de ellos, ya que se encasillarían más bien en el enfoque productivista. Macarenco se guiaba por dos pilares fundamentales en su pedagogía: su confianza en la sociedad soviética y su fe en las posibilidades de la educación. Algunos de los planteamientos más importantes de Macarenco, y que además son llevados a la práctica, se pueden encontrar fácilmente en el actual sistema educativo, tanto en la documentación oficial como en el día a día de las escuelas mexicanas. Son los siguientes. El Estado tiene la obligación de dirigir la vida de las personas. La familia no debe ser la encargada. La educación no está al servicio de la individualidad, sino pensada para la colectividad. La educación tiene que estar al servicio del trabajo. El trabajo debe presentarse como un valor en el individuo. Por lo tanto, la educación es un proceso en el cual cualquier persona llega a valorar tanto la enseñanza como el trabajo. El disciplinamiento militar, ya que existía la agrupación por destacamento, la vestimenta a través del uniforme, número igual de niñas y niños. Las relaciones eran distantes al dar un anuncio de cambio. La escuela era definida como una colectividad con una meta común, la que era producida por una moralidad comunista, naciendo de la escuela un sistema bien determinado que denominaba régimen, que conduce al desarrollo de la disciplina. El castigo era ejerciendo presión grupal y haciendo a los niños participar en tareas conductistas, lo que dio paso al fomento del desarrollo moral. Esta era la tradición colectivista o régimen, que actúa como reforzamiento positivo en la conducta infantil. Las diferencias individuales fueron rechazadas. El niño debía ser absorbido en la colectividad de la escuela. El hombre es producto de la experiencia. En conclusión, es indudable entonces que este pedagogo ruso llevaba razón en cuanto a sus principios, si estos se contextualizaban en la Rusia de entonces. Sin embargo, es de considerarse la aplicación de los mismos un siglo después. Es cuestión de lógica deducir que no se obtendrá el mismo efecto, y que los mismos pueden retomarse, siempre y cuando se empleen con las adecuaciones pertinentes y no de una manera tan puramente disciplinaria. La llamada Gran Depresión se originó en los Estados Unidos, a partir de la caída de la bolsa del 29 de octubre de 1929, conocido como Martes Negro. Rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. Con la edad de 30 años, el ahora doctor Theodore Schultz inició su estudio a partir del periodo de la Gran Depresión, que introdujo nuevos problemas y planteamientos teóricos sobre el desarrollo del capitalismo. Los países comenzaron a recuperarse progresivamente a mediados de la década de 1930, pero sus efectos negativos en muchos países duraron hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La elección como presidente de Franklin Roosevelt y el establecimiento del New Deal en 1932 marcó el inicio del final de la Gran Depresión en Estados Unidos. Desde 1930 hasta 1943, Theodore Schultz fue profesor en el College State de Iowa y a partir de ese año en la Universidad de Chicago, en la que permaneció hasta 1972. Sus trabajos se enmarcaron dentro de la teoría del desarrollo, con la explicación de los factores que hacen posible el crecimiento económico de un país,
partiendo de la situación de pobreza que afecta a los países en vías de desarrollo. Concluyó que solo el progreso de la agricultura conduciría a un posterior proceso de industrialización bajo sólidas bases, y por tanto a un desarrollo equilibrado y racional, al contrario del tipo de proceso vivido por estos países en la segunda mitad del siglo XX, del que ha sido uno de sus mayores críticos. En este sentido, puso de relieve el decisivo papel desempeñado por el capital humano en el sector agrícola, de la misma forma que el capital financiero resulta vital en el desarrollo industrial clásico. Diana, Mande. oye, ya me voy a ir. Ok, Pero, bye, no, bye. pero por favor acaba lo de Chubles, la investigación que tenías que hacer. Ya casi lo acabo, ya No lo es estoy cierto, acabando. estás ahí jugando. No es cierto, mira. Oye, mira, ya, es para el jueves, tú sabes que lo tenemos que entregar a tiempo. Confío en ti para que lo hagas a tiempo. Sí, ahorita voy a investigar. Y de primera mano vas a ver. Bueno, pero de veras, Diana. Sí, Marco, sí, vas a ver, pues. te va a gustar. Eso pues, es la verdad. Bye, bebé. Adiós. Bye. ¿Qué haré? ¿Qué haré? No he empezado nada. Ya sé. Voy a hacer lo que me enseñó Selene. La ouija de Marta. Esto. Sí. Ah, lo que ¡Doctor Schultz! ¡Qué bueno que vino! My name is Scott, Theodore Scott. Bueno, doctor Schultz, qué bueno que vino. Ocupo que me ayude con una tarea bien difícil y que no he empezado. I don't speak Spanish, sorry. Okay. So, can you answer some questions? Yeah, Okay, number first. number first. Number first, yes. Dr. Schultz, we know that your main action field is the economy. Yes. The economy. Yes. And your main idea is defined in the human capital theory. Yeah. What is the meaning of that? Look, what is your name? Diana. Diana. Yes, Diana. Diana. Look, Diana, the economy is a very important fact in our world. Yes, very important. As we know, in the economy, the only matters is the money, you know? It's the only fact that is really impressed. That's a very important thing in our society, okay? It's the education thing that I try to explain in my results, okay? Do you get it? But what is the relationship with the human capital and the education? Well, before I ask to that, I want to know who is your English teacher, because you have a very bad accent, so that's make me so frustrated. Anyway, the capital, what are you asking? The relation with the human capital and Yes. the education. Yeah, the human capital to the education thing is another thing we have to complain in our environment. Okay, first, the education can't really exist with plural nominees in the society. And what is a capacity? Capacity. Capacity. Yeah. Well, in my results, I find that a human being in a social network can really find very useful things
to make accomplish with the how do you say this abnormal fact that is improved in our world. Okay, a human can be successful by his own Ability, what is an ability? ability. Is a thing that a human or a person can be complete in a second round or in a in a time lapse with a whatever is a society. So what is the thing you have to know? The concept of ability. Ability. When you talk of ability, you are talking about measure kind of in a second, 2 years, whatever you want to know. Oh yes, alright. So the competitions, Yes. the competition that we know now, that's with no is like your human capital. Yes, that's right. So, well, in my all investigations that I made in a previous social events, I tried to discover a new way to make a concept about ability, capacity, and what else is interconnecting with our world. Yeah, our education, our social meetings, everything about it. Pues muchas gracias, doctor. Ya lo entendí. I don't speak Spanish. Thank you so much, doctor. I Thank don't you so speak much. Spanish. Thank you so much. I'm receiving a call right now. Nos vemos, doctor. Nos vemos. Adiós. Yeah. No, María. Ya nada más tengo que marcarle a Marco para decirle que ya acabé la tarea.